Durante la época victoriana en Inglaterra, un detective se alza como una leyenda, de carácter poco convencional, aferrado a la idea de que no observamos como deberíamos y que el cerebro puede funcionar como un almacén al que entramos de tanto en tanto para hacer inventario de conocimientos. Un músico amante del violín y un químico como pocos. Hoy conoceremos la historia detrás de Sherlock Holmes. Yo no te puedo explicar la admiración que le tengo a este personaje. De hecho, es mi personaje favorito en todo el universo habitado mundial global. Es una respuesta válida, la verdad. Sherlock Holmes es el detective más famoso de todos los tiempos. Este personaje, creado por el escritor Arthur Conan Doyle en 1887, se convirtió en un fenómeno mundial. Pero vamos por partes. Vamos a conocer al creador de Holmes. Arthur Conan Doyle, más conocido como Sir Arthur Conan Doyle por su título de caballero, nace en Edimburgo, en Escocia, el 22 de mayo de 1859 y desde luego es recordado por darle vida al señor Holmes. Aunque también escribió cuentos y otros trabajos literarios, son las aventuras del detective las que lo hicieron inmortal en la historia de la literatura. Tiene razón. Siendo parte de una familia de artistas en dibujo y teniendo una madre que le contaba cuentos e inclinada a la literatura, Doyle logra unir más adelante esos talentos con su conocimiento en medicina. Es justamente en la Universidad de Edimburgo, mientras cursa sus estudios, donde conoce al hombre que sería su inspiración para Sherlock Holmes. Resulta que Doyle era alumno de Joseph Bell, un brillante profesor de medicina que le inculcó la importancia de la observación, la lógica y la deducción. Y si has leído a Sherlock, esas son las guías que Holmes nunca deja de utilizar cuando está en medio de un caso. En esa época, Doyle conoce también a escritores de la talla de Stevenson y Barrie, quienes son los escritores de, por ejemplo, La Isla del Tesoro y Peter Pan, respectivamente. Casado 2 veces y padre de 5 hijos entre sus 2 matrimonios. Por cierto, en determinado momento, él pierde a uno de sus hijos y se dice que eso lo inclina a practicar el espiritismo. A pesar de las quejas y de las solicitudes de sus seguidores, hubo un momento en el que Doyle duró años sin escribir nada acerca de Holmes. How dare you! Hasta que en 1901 decidió traerlo nuevamente a la vida y explica todo lo que pasó con él. Esto es en el relato de La aventura de la casa vacía. Ahora vamos a conocer al detective, así que veamos quién es Holmes. Basándose en los textos de Doyle y algunas de sus impresiones, Sherlock nace en 1854 en Inglaterra. El libro Estudio en Escarlata es la primera publicación acerca de este personaje. Si quieres empezar a conocer el universo creado por Doyle, la recomendación es empezar por ahí. Así lo describe John Watson en ese libro. Decía de Sherlock: medía algo más de 6 pies y era tan notablemente enjuto que parecía más alto todavía. Tenía los ojos agudos, penetrantes, salvo durante los intervalos de embotamiento que he citado, y su nariz delgada de halcón le confería a toda su expresión un aspecto atento y seguro de sí mismo. También tenía la barbilla firme y prominente que caracteriza al hombre seguro de sí mismo. Su familia se reduce a sus padres y a un hermano, Mycroft, quien es también considerado como un hombre brillante. Incluso se dice que era más brillante que Sherlock. Él trabaja en un puesto en el gobierno, pero Sherlock es quien usa sus dotes para mantener su cerebro activo, si no corre el riesgo de caer en un aburrimiento muy severo. What the hell are you doing? Bored. Puede sonar increíble, pero Sherlock no tiene idea de temas como el sistema solar, por poner un ejemplo, ya que afirma no meter en su cabeza información que no le va a servir para nada en sus investigaciones. Se dice que sentía atracción por Irene Adler, una mujer que logró engañarlo en uno de sus casos. Sin embargo, en los libros no es una atracción que vaya más allá de admirar su intelecto, aunque en algunas adaptaciones sí han reflejado un interés romántico. Ella es cantante y actriz y él la apoda como la mujer. Para poder conocer el caso que involucra a Adler, tenés que leer Escándalo en Bohemia. Sherlock es un hombre práctico, observador desde luego, y con una mente brillante que puede profundizar en los conocimientos que él considera relevantes. Oye, ¿sabes que Bogotá no es una ciudad?
Sí, por eso. Bogotá es una ciudad de Norteamérica del Sur. Al final de sus días, en su retiro, se convierte en apicultor y presta su último servicio al país en la Primera Guerra Mundial. Su compañero en la resolución de todos estos casos es el famosísimo doctor John Watson. Los libros de Sherlock Holmes son los relatos que va creando el mismo doctor John Watson, su compañero en el trabajo de resolver casos y con quien comparte la renta en el 221B de la calle Baker. O sea, era el roommate. Watson es médico de guerra y su experiencia en ella pues le afecta notablemente, y cuando regresa está bastante deteriorado a nivel físico y también económico. Es en la Segunda Guerra Anglo-Afgana de 1878 a 1880 donde supuestamente el doctor ejerce como médico cirujano y es herido y dado de baja. Además tiene que enfrentar tifus. Al regresar a Londres se le dificulta encontrar un lugar accesible para vivir. Es por eso que gracias a un conocido de la escuela de medicina termina conociendo a Sherlock Holmes, quien también estaba buscando en ese momento un compañero para poder cubrir la renta en un cómodo estudio ubicado en Baker Street. ¿Esto es en serio? A partir de ese momento se convierten en uno de los dúos más famosos de toda la literatura del universo conocido y todas las dimensiones habitadas y todo lo demás que exista. También tenemos que hablar del enemigo de Holmes, por supuesto, el increíble profesor James Moriarty, una mente brillante como la de él, pero utilizada para otros propósitos. Moriarty es un matemático que siempre ve truncados sus propósitos gracias a Sherlock. Dicen que Conan Doyle se basó en un criminal real para crear a Moriarty. Este hombre se llamaba Adam Ward, a quien le decían el Napoleón del crimen. ¿Qué tal? Peor para ellos. Yo les haré ver quién es Napoleón Bonaparte. A pesar de estar tan presente en la historia de Sherlock, no es hasta el relato de El problema final cuando ambos se ven cara a cara. Y pues perdón el spoiler, pero es en esa historia en la que ambos mueren. ¿Es la primera vez que sientes este dolor? Moriarty es sin duda uno de los personajes de la literatura más conocidos y más peligrosos. Sí, yo lo acabo de decir, nuestro querido detective muere, pero cuando las personas admiradoras de Sherlock se dan cuenta que el escritor realmente lo iba a dejar así, hicieron lo suyo para que el señor Doyle volviera a la vida al detective. Básicamente lo obligan a hacerlo y lo hace. ¿Sabías que Holmes nunca utilizó la frase elemental, mi querido Watson, en los libros? La verdad, las cosas como son. Todo apunta a que gracias a una adaptación en el teatro, la frase tomó fuerza y se fue quedando en la cultura de admiradores del detective. Pero ya sabes, no vienen los libros. Y hablando de libros, uno de los libros más famosos del detective es El sabueso de los Baskerville. Sin duda, uno de mis favoritos y uno de los más conocidos a nivel de la literatura. Este libro narra el caso de la maldición que rodea a la familia de los Baskerville y a todos sus descendientes. La leyenda dice que un perro, como salido del infierno, aparece para matar a los descendientes de Hugo Baskerville, porque muy bueno no era, ¿verdad? Creo que después de leer el primero de los libros, que es Estudio en Escarlata, este es el segundo que te recomiendo leer para que te termines de enganchar con todo el universo de Sherlock. Como todo ser humano, Doyle muere, y esto sucede el 7 de julio de 1930 en Inglaterra debido a un ataque al corazón, siempre esperando que sus otras obras literarias, aparte de Sherlock Holmes, pudieran ser reconocidas. Si quieres buscar estas obras, acá te dejo algunos de sus nombres, por ejemplo, El mundo perdido, La zona envenenada, El país de la hambruna, Sir Nigel, entre otras. Doyle, un hombre de ciencia, pero con la sensibilidad de conocer el poder de la palabra, creó a uno de los personajes más icónicos de la literatura, ganándose un lugar entre los famosos clásicos de todos los tiempos. Su legado continúa y sigue haciendo felices a millones de fanáticos en todo el mundo, que incluso aprendieron a observar mucho mejor gracias al detective de la calle Baker. Si te gustó el video, decime. Si quieres suscribirte, dale, que te espero en el próximo.